¿Alguna vez te has preguntado cómo es que apareció el Estado? ¿Si ha existido siempre? ¿O qué fue primero? ¿El Estado o la humanidad? Bien, pues hoy justamente vamos a ver estas teorías que nos hablan sobre el origen del Estado. Entonces, pues realmente tenemos diversas teorías que pueden explicar el origen del Estado. Sin embargo, existen algunas que son como principales o que las podemos agrupar. En un primer momento tendríamos aquellas que creen que el Estado pues simple y sencillamente apareció. Fue una creación de Dios, ¿no? Entonces, esto significaría pues que el Estado es anterior a los seres humanos, toda vez que primero lo crea Dios y pues posteriormente ya estaría disponible para los humanos. Entendiendo esto como que el Estado tiene su origen en una situación pues sobrenatural, algo que no podemos ya repetir los seres humanos, y a esta teoría se le conoce como teoría teológica. Por otro lado, existe otra teoría o grupos de teorías que consideran que ha habido una relación entre los diferentes seres humanos para conformar el Estado. Entonces, desde este punto de vista, el Estado sería una creación humana, es decir, obra de la voluntad humana. Y su origen estaría en un pacto social, un pacto o un acuerdo social. Y a esto justamente le llamamos la teoría del pacto social. Finalmente, una tercera teoría que explica este origen habla de la evolución, ¿no? El ser humano va evolucionando de tal suerte que pues llega el momento de tener el Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque al igual que otros eh, animales que viven en comunidades, viven en sociedad, pues tienen una organización. De la misma forma, el ser humano también tiene una organización, solo que el ser humano ha ido evolucionando y pues con ello, pues obviamente aparece el Estado. Entonces, el Estado es un fenómeno natural y los humanos, al igual que los animales que han vivido en sociedad, pues evolucionaron. Entonces, el origen del Estado estaría en el devenir histórico de la humanidad. Y a esta le llamamos la teoría de evolución histórica. Entonces, pues esas serían las tres teorías que manifiestan lo que sería el origen del Estado. Sin embargo, ahora vamos a ver eh, igual teorías que nos marcan el origen del Estado, pero desde puntos de vista jurídicos. Y en primer lugar tenemos aquel Estado que surge como una institución patriarcal o de derecho de familia. En segundo lugar, todas aquellas teorías que consideran que el Estado es una institución del derecho patrimonial. Y en tercer lugar, las teorías que consideran que el Estado es una institución del derecho de los contratos. Empecemos entonces con la teoría patriarcal. Esta teoría nos dice que los gobernantes como tal inician por un símil de lo que es el jefe de familia. Entonces, en una familia está aquel que es el que la dirige, el que básicamente nos va diciendo qué es lo que hay que hacer. Pues cuando esta familia va creciendo, pues obviamente se va complicando un poco
la administración de ese grupo social. Sin embargo, pues obviamente sigue estando este patriarca, sigue estando este jefe de familia, y en cuanto siga creciendo y creciendo, bueno, pues obviamente el Estado es finalmente un grupo social que está gobernado por un patriarca. Y era muy común que las creencias, ¿no?, sobre las cuestiones religiosas, pues también vinieran muy ligadas a este patriarca. Entonces, en esta teoría patriarcal, pues el Estado y el gobierno como tal, pues son considerados como si fuera un jefe de familia, a niveles muy grandes, pero bueno, así es como se consideraba. Luego, hay otra teoría que menciona que el Estado tiene un origen del derecho patrimonial. En ese sentido, hablamos del patrimonio o de la propiedad de los bienes, de los objetos, de los que podemos ser dueños. En consecuencia, pues de este sentimiento de propiedad es que se crea el Estado. ¿Para qué? Pues para proteger justamente estos bienes. Entonces tenemos, por ejemplo, que Cicerón nos decía en su momento, en su época, que el motivo de la formación del Estado era justamente la protección de la propiedad. En otra época, en la Edad Media, por ejemplo, también se tenía la creencia de que el monarca era el dueño de todas las tierras del reino. En ese sentido, nuevamente estamos hablando de una cuestión de patrimonio. O sea, el Estado es el dueño de las tierras. Y de ahí, entonces, pues justamente, podemos tener nosotros un pedacito de esas tierras que el Estado nos presta. También tenemos las teorías marxistas que consideran que el Estado mismo deriva de la propiedad. Entonces, básicamente esta teoría patrimonial nos está diciendo que el Estado ha surgido como una necesidad de proteger esta propiedad. La teoría contractual. Esta teoría menciona que el Estado va a surgir como parte del derecho de los contratos. ¿Por qué? Pues porque este contrato nace entre hombres que son libres y que de alguna manera se unieron y decidieron llevar a cabo este pacto. El contrato como tal es una figura que consiste en la manifestación de un acuerdo entre dos o más sujetos para crear derechos y obligaciones. En ese sentido, entonces, esta teoría sugiere que las voluntades de los seres humanos se reunieron y firmaron un acuerdo o contrato, y de esa manera es que surgió el Estado. Por ejemplo, Pitágoras consideraba que el origen del Estado sucedió cuando un grupo de hombres libres se habían reunido y se pusieron de acuerdo para dar origen a la organización política. Por su parte, por ejemplo, los sofistas sugerían que los humanos se habían agrupado inteligentemente para protegerse contra la injusticia, pues en algún momento dado lo que era válido era la ley del más fuerte. Entonces, por eso es que se habían agrupado inteligentemente para protegerse contra este tipo de injusticias. Incluso en la Biblia podemos encontrar que existe una alianza entre Dios y su pueblo, es decir, un acuerdo entre Dios y los humanos para establecer y conservar la autoridad de la institución de los reyes de Israel, es decir, del Estado. Pensadores como Hobbes tienden a explicar este origen y
Hobbes pues trata de encontrar el origen del estado y para ello se imagina al ser humano en un estado de naturaleza en el que no existen distinciones morales y se dejan llevar por las pasiones y deseos, lo que genera una guerra de todos contra todos, por lo que inicialmente Hobbes va a considerar que el humano es malo por naturaleza. Entonces, en ese estado de guerra permanente, la seguridad de las personas depende completamente de su propia fuerza e ingenio. Y es en ese sentido, toda vez que la humanidad le tiene miedo a la muerte, pues que buscará una manera de salir de ese estado de naturaleza, a efecto de encontrar seguridad, su propia salvación, es decir, mantener su vida, y diríamos que todo esto se convertiría en que el deseo es que haya paz. Entonces, Hobbes también menciona que los seres humanos son conscientes de las leyes naturales y en ese sentido sabedores de estas leyes y él considerando como primera ley natural el deseo de paz. Por lo tanto, de manera natural, los seres humanos buscarán alcanzar esta paz de la manera que les sea posible. Una segunda ley que maneja es aquella que consiste en la capacidad que tienen las personas para renunciar a sus derechos a efecto, obviamente, de encontrar la paz. Y una tercera ley de la naturaleza que maneja es que los seres humanos saben que los pactos deben ser cumplidos. Pero, por alguna razón o por este mismo estado de naturaleza, los humanos pues no van a querer cumplir con los contratos por su propia voluntad. De esa manera vamos a regresar al estado de naturaleza, es decir, al estado de la guerra de todos contra todos. Entonces, encontrando estos problemas, dice Hobbes, pues llega un momento en el que los humanos ya deciden organizarse y acabar con esta situación para alcanzar la paz. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues que deciden realizar un contrato, pero que para que pueda ser cumplido tendrán que crear a un ente que sea capaz de hacerlos cumplir. Este ente va a ser dotado de una fuerza suficiente que pueda obligar a las personas, aún en contra de su propia voluntad, a cumplir con este pacto. Y este ente, de acuerdo con Hobbes, pues, sería el Leviatán o el Estado. Así pues, es como nace, a través de este pacto, nace el Estado, ¿no? Ocurrió una transformación de derechos mediante este contrato en el que cada persona renunció a sus derechos naturales a favor de un tercero que recibiría el nombre de soberano y por lo tanto todos los demás serían súbditos. Por ello es que Hobbes considera que como el soberano no participó además en este acuerdo entre las personas, pues no tiene obligación para con ellos. La única obligación que tiene como dirigente del Estado será mantener a la sociedad civil en paz. Otro pensador que también hace referencia a un contrato es Rousseau. Rousseau también se imagina cómo sería la vida del ser humano al margen de la sociedad y del Estado. Por ello, sostenía que en el principio el hombre era inocente y bueno, a diferencia de Hobbes, que consideraba que era malo. En este caso, Rousseau considera que el hombre era de manera natural, era inocente y bueno. ¿Por qué? Porque vivía en el presente, no pensaba en el futuro.
Estos humanos en la naturaleza como tal sentían, y de hecho él cree que los humanos de manera natural sentimos compasión por las penurias de otros humanos. Y bueno, toda vez que vivían en una situación pues quizá nómada, sus necesidades eran limitadas y simples, pues por lo que se podían satisfacer fácilmente estas necesidades. Sin embargo, con el paso de los años, pues se empieza a multiplicar la especie y al multiplicarse la especie, los bienes empiezan a escasear. Entonces, esto obliga a los seres humanos a cooperar entre sí. Entonces, de esta manera es como, de acuerdo con Rousseau, surge una pequeña y primitiva sociedad, dentro de la cual surge la agricultura, surge la ganadería, la metalurgia, y con todo ello surge la propiedad privada. Esta propiedad privada va a tener como consecuencias la acumulación de riquezas y de poder. Entonces, los humanos, derivado de esta situación, se vuelven egoístas y envidiosos, lo que origina que haya conflictos entre ellos, por lo que deciden hacer un pacto o contrato entre ellos para crear al Estado, y éste se comprometería a garantizar el orden social y la paz. Este contrato es conocido como el contrato social. Por otra parte, es de tomar en cuenta que Rousseau consideraba que el progreso no nos ha hecho mejores personas ni más felices, por el contrario, nos volvió corruptos. Él considera que en el origen de las ciencias se halla la avaricia, el orgullo y el deseo de dominar. En otras palabras, pues se encuentran los vicios. Y pues que son estos vicios los que mueven los avances científicos. Como consecuencia de ello, entonces tenemos una sociedad artificial e hipócrita, llena de convenciones absurdas y desigualdades. Así que bueno, todo esto se encuentra en la obra de El contrato social, de tal suerte que si quieres saber un poco más sobre lo que escribió Rousseau, sobre lo que escribió Hobbes, pues en el caso de Hobbes puedes leer el Leviatán y en el caso de Rousseau el contrato social. Bien, otro expositor de estas teorías contractuales es Kant. En el caso de Immanuel Kant, él considera que el contrato social es un imperativo de la razón práctica, es decir, un mandato de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Entonces, el Estado se va a constituir con la idea de ser una situación razonada. Para Kant, en el estado de naturaleza, los seres humanos se encuentran en una situación de constante inseguridad, debido a las amenazas de otros que, por derecho natural, siguen su propia voluntad sin tener en cuenta o en consideración la voluntad o el bienestar de los demás. Por ejemplo, en el interior de un grupo hay normas de convivencia y una autoridad que sanciona el incumplimiento, ¿no? El jefe de familia. Sin embargo, esta autoridad solo va dentro de la familia, por lo que no hay autoridad que se imponga ante los demás grupos, ante las demás familias. Y eso, como tal, pues atrae la inseguridad. Entonces, el Estado civil, que fue instaurado mediante un contrato, supone la sumisión de todos a una autoridad común, por lo que pasa a ser el terreno de la seguridad y del derecho. Entonces, en ese paso del estado natural al estado civil, no hay una ruptura, sino más bien continuidad, mediante la imposición de una autoridad que fuera común. Entonces, los derechos naturales que ya se poseían en el estado natural se pueden seguir ejerciendo, pero con seguridad. Así, Kant
Concibe el contrato social como la condición que hace posible la instauración del derecho público, por el que quedan garantizados los derechos naturales. En realidad, Kant admite como tal un solo derecho natural, que es el derecho de libertad. Al tiempo que debe estar este derecho garantizado, también queda limitado el derecho de los demás, según el acuerdo tomado por la voluntad pública, la voluntad de todos. La idea de voluntad pública es claramente una situación o un concepto que ya había manejado Rousseau, pero la diferencia aquí es de que en Rousseau o la teoría de Rousseau marcaba que la voluntad general era por un interés común, mientras que Kant considera que esta voluntad general representa la garantía de la libertad individual. Entonces se establece como un vínculo jurídico formal entre los ciudadanos y es este en el que se funda el Estado. Por lo demás, para Kant, el contrato pues nunca tuvo lugar. Es un hecho, no es como tal un hecho histórico, sino simplemente es una categoría o un principio racional que opera como eje de referencia para la construcción de esta figura del Estado. Pues esto sería todo acerca de las teorías que van a estar manifestando el origen del Estado.